¿Qué tal hoy ahora? No, aún así no lo podemos escuchar. ¿No oyen? No. ¿Y ahora? Sí, un Pues poco. bien, ¿cómo se constituyen estos equipos? Los transformadores son máquinas que tienen un principio muy sencillo, el cual es que de un lado tenemos una bobina, es decir, cable. En este caso tenemos un alambre que es enrollado en varias vueltas, es decir, simplemente una bobina de cable que le damos muchas vueltas, se enrolla y sale por un lado el otro extremo del cable. Sin embargo, tiene que ser enrollado en un conductor o en una pieza metálica para que éste tenga mejores resultados. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros tenemos un cierto número de vueltas de un lado en la bobina y después tenemos un cierto número de vueltas en otra bobina que podemos llamar aquí X1 y X2 a la primera bobina, y tenemos una segunda bobina que se constituye también de una entrada y una salida que sería Y1 y Y2. Este elemento que está en medio representa al núcleo ferromagnético o magnético. ¿Y qué es lo que hace este número de vueltas? Bueno, dependiendo del número de vueltas del primario y del secundario, tenemos una relación que se llama la relación de transformación. Esta relación de transformación nos dice que el número de vueltas del primario entre el número de vueltas del secundario va a ser proporcional al voltaje del primario entre el voltaje del secundario. Esto quiere decir que mientras mayor sea el voltaje en el primario, vamos a tener más número de vueltas en el rebanado de nuestra bobina. Y ahora, si nosotros decimos que tenemos un transformador como este que funcionara a 440 volts y el secundario decimos que sale 220 volts, esto quiere decir que el voltaje 1 entre el voltaje 2 es igual a 2. ¿Qué significa esto? Pues que la relación de transformación es de 2 a 1. Es decir, que existen 2 veces más espiras, 2 veces más vueltas en el primer devanado que en el segundo. ¿En qué nos ayuda esto? Bueno, pues nos ayuda para conocer cuál es el valor que nosotros deberíamos de esperar en nuestro secundario, en nuestras terminales, para poder alimentar nuestros equipos. Los transformadores son utilizados para alimentar equipos que necesitan un nivel de voltaje distinto. En los sistemas eléctricos, lo que comúnmente nosotros podemos controlar es el nivel de tensión. Nosotros tenemos un diagrama unifilar, por ejemplo, donde la cometida puede llegar a un voltaje de 13.200 volts. Y después del transformador podemos tener quizás 440 volts. Tenemos después otro transformador que nos convierte de 440 volts a 220 volts. Esto quiere decir que lo que nosotros controlamos generalmente en los sistemas eléctricos, ya sean de potencias o sean circuitos de baja tensión, es el nivel de voltaje. La corriente depende de la potencia que nos puede entregar nuestro transformador o de la carga que estamos conectando nosotros a nuestro sistema. Es decir, un motor, por lo general, nosotros vamos a tener, por ejemplo, motores de 480 volts, de 460 volts, de 220, y esos motores pueden ser conectados a los sistemas que los alimenten adecuadamente. Y la corriente del motor pues va a depender de la cantidad de carga que nosotros le demandemos al motor
Si es que tiene que mover una carga muy ligera o una carga muy pesada, ahí va a necesitar mayor o menor corriente. Sin embargo, el voltaje siempre va a ser el mismo, a menos que tengamos un variador de velocidad que nos esté variando el voltaje, pero bueno, esa ya es otra cosa. Ahora, estamos hablando entonces de que un transformador nos cambia el nivel de voltaje de un lado, y por lo general los transformadores más utilizados en lo que es la industria o en lo que es el hogar son los transformadores reductores. Tenemos que un transformador reductor sirve para disminuir el nivel de voltaje del primario al secundario en base al número de veces que nos indica su placa de datos o su relación de transformación. Bien, así es que de esta forma se constituye un transformador. Es simplemente un equipo que tiene un núcleo de hierro. Este núcleo tiene hojas que están separadas por medio de un dieléctrico, un material aislante para que no se junten, debido a que también son metálicas. Todo esto funciona por el principio de la ley de Faraday, la cual nos dice que un flujo variando en el tiempo nos va a producir un voltaje o una diferencia potencial. Así es que nosotros, ¿cómo funciona? Nosotros inyectamos corriente en el primario, inyectamos voltaje en el primario. Este voltaje pues hace que fluya una corriente en nuestras bobinas. Esa corriente genera un flujo magnético a través del núcleo, y ese núcleo hace que por el otro lado se genere el voltaje en el lado secundario por medio del electromagnetismo. Así es que así funciona un transformador. Ahora, ¿cuál es la importancia de estos transformadores? Pues que gracias a ellos nosotros podemos conectar, por ejemplo, un sistema de alta tensión con un sistema de baja tensión para así aprovechar ciertos beneficios en la compañía suministradora, como por ejemplo tener una mejor tarifa eléctrica, conectarnos a un voltaje mayor, de mayor magnitud. Por otro lado, el tener también este tipo de voltajes nos ayuda a que reduzcamos la cantidad de corriente. Un sistema a 220 volts, por ejemplo, que maneje la misma potencia que un sistema de 440 volts, va a consumir más corriente debido a que el voltaje es menor. Cuando nosotros utilizamos equipos, por ejemplo, que se alimentan a 440 volts, el voltaje para una misma potencia pues es menor. Entonces, tiene ciertas ventajas el trabajar con niveles de voltajes mayores, y para esto nos ayuda los transformadores. Desde luego también hay que tener en cuenta que los riesgos son mayores a voltajes más elevados en cuanto a las distancias que tenemos que tomar en cuenta para la seguridad de las personas. Así es que, ¿qué tipos de transformadores existen en la actualidad? Realmente la forma en la que los transformadores son construidos no ha cambiado mucho en los últimos años. Seguimos contando con este mismo principio de operación de los transformadores, y la tecnología ha cambiado muy poco en cuanto a lo que son los materiales con los cuales se constituyen. Seguimos utilizando cobre para realizar lo que son las vueltas del embobinado de los transformadores, aunque ahora es muy utilizado también el aluminio, que si bien tiene una capacidad de conducción menor que el cobre, tiene otras ventajas, como son que es más barato. Desde luego, un transformador en cobre todavía es preferido por algunas empresas y por algunos lugares. Sin embargo, Hola.
Hola, ¿se logra escuchar? Sí, sí, lo podemos escuchar. ¿Escuchan al expositor? No. El video tiene mucho. No entraremos tanto, pero ¿Y sí ahora? los más concretos. Sí, ahora sí. Bueno, aquí nuestro elemento transformador lo vamos a definir como dispositivo que va a transformar potencia eléctrica alterna de un nivel de voltaje a potencia eléctrica de otro nivel de voltaje. En palabras más fáciles, el único caso es cambiar el nivel de voltaje. Puede ser, hablaremos de un transformador reductor en caso de que el voltaje del primario sea mayor y el voltaje del secundario sea menor, entonces bajar el voltaje. O un transformador elevador en caso de que el voltaje del primario sea menor y el voltaje del secundario sea más alto. Entonces hablaremos de un elevador. Esto lo va a hacer sin cambiar el nivel de potencia y sin cambiar la frecuencia con la cual está entrando nuestra señal alterna. Cabe mencionar que un transformador siempre va a funcionar para corriente alterna. Más que ver qué es lo que pasa con el mismo. Entonces, bueno, el símbolo, tanto nomenclatura, tenemos dos tipos de nomenclatura simbólica, la nomenclatura americana presenta así. Muchos esquemas eléctricos, incluso electrónicos, lo verán así identificado. La nomenclatura es T1, el lado izquierdo es de vanado primario, el lado derecho de vanado secundario. Estas dos líneas nos indican el material ferromagnético que tiene entre el núcleo ferromagnético que tiene el mismo. En la nomenclatura europea se le conoce como nomenclatura DIN. Y bien, nuevamente así, también la nomenclatura es con una T, T1, y marca en un lado de vanado primario y en otro lado de vanado secundario. Muchos transformadores tienen un devanado terciario o devanado central. Entonces, en caso de que así sea, se marca también aquí una línea saliendo, o en el caso de que tenga múltiples devanados, se marcarán distintas líneas saliendo del devanado secundario. Ahora, hablemos de su composición. Su composición básicamente es el material llamado núcleo, que es el núcleo ferromagnético, el cual trata de atrapar todo el flujo magnético dentro del mismo, sin que se escape. Sin embargo, no es perfecto y va a haber siempre escapes en este caso del flujo magnético. Como vimos en ejemplos anteriores, este ferromagnético hace que casi todo el flujo magnético se quede atrapado dentro del ferromagnético a nivel medio, digamos, una línea media. Los dos devanados son prácticamente dos bobinas que se encuentran, acá está un número de vueltas específico, el número de vueltas del primario, y la secundaria sería el número de vueltas del secundario. La mayoría de los transformadores, si los desarman, se encontrarán con este tipo de configuración, la configuración acorazada. Ahora, una fórmula importante es la relación de transformación, denominada como A en muchos libros. Entonces, ¿qué es esto? Bueno, esto nos relaciona cómo está haciendo el cambio de voltaje con respecto del primario, con respecto al secundario. Y esto refleja... Perdón que se mete el anuncio. Ingeniero, creo que aún sigue presentando su pantalla, ¿verdad? La Sí. relación viene como sigue. Voltaje del primario entre voltaje del secundario es igual al número de vueltas del primario entre número de vueltas del secundario. Y esto será igual a la relación de transformación. Vamos a ver un ligero ejemplo para entender esta parte de relación de transformación. Para entender la relación de transformación, vamos con un ejemplo muy básico. Muchas veces en transformadores, tanto en diagramas electrónicos como en diagramas eléctricos, encontraremos la nomenclatura así. En este caso se lee 5 a 1. Esto quiere decir que el número de vueltas del primario es 5 veces mayor al número de vueltas del secundario. ¿Esto para qué nos ayuda? Bueno, pero automáticamente si nos dicen 5 a 1, significa que la relación de transformación equivale a eso, a 5. Así. Ya que, ¿cómo definimos esto? Como el número de vueltas del primario con respecto al número. No está viendo el video. Sí, sí, lo podemos ver. Ok. De vueltas del secundario. Y aquí vemos, el número de vueltas del primario es 5 veces por cada una vuelta del secundario. Entonces 5 entre una te me da 5. Así de 5. Pero también sabemos que esto se relaciona con voltaje del primario entre voltaje del secundario. Entonces es fácil deducir esto, igualarlo con esto que está aquí. Sería voltaje del primario entre voltaje del secundario igual a A, que en este caso A, ¿cuánto vale? Para nosotros pues vale 5.
Entonces despejamos que nos interesa voltaje del secundario. Al despejar el voltaje del secundario, ¿qué nos queda? Recordemos que esto pasa aquí multiplicando y luego el 5 pasa dividiendo. Entonces me quedaría voltaje del primario entre 5. Entonces, ¿cuánto sería el voltaje del primario? Son 220. 220 voltios entre 5. Ahí está. Hola, ¿me oye? Sí. Mire, para no perder mucho tiempo, lo que podemos sacar aquí del video es algo que nunca hay que olvidar, ¿verdad? Que la relación de vueltas es directamente proporcional. Del primario es entre el secundario, es directamente proporcional a la como le dijera, el número de vueltas del primario sobre el número de vueltas del secundario es proporcional al voltaje del primario sobre el voltaje del secundario, ¿verdad? Eso es lo que está haciendo este tipo aquí. Entonces eso es para que quede en la mente para toda la vida, como su apellido, ¿verdad? La otra cosa, la frecuencia se mantiene entre primario y secundario. La potencia se mantiene, en teoría, ¿verdad? La potencia que entra por el primario es la misma potencia que va a salir por el secundario. Debido a que el voltaje, si es podemos hablar de un transformador reductor, quiere decir que estamos reduciendo voltaje. La mayoría son reductores, pero los que se utilizan, por ejemplo, en las plantas generadoras son transformador elevador, donde el generador produce a un voltaje más bajo que el voltaje con el que se transmite, ¿verdad? Porque es más barato. La vez pasada hablamos de que es más barato transmitir a alto voltaje que a bajo voltaje. Pues, entre más bajo el voltaje, más grueso va a ser el cable porque la corriente sube. Si el voltaje baja, la corriente sube. Si mantenemos la misma potencia. Acuérdense que hablábamos también de que potencia es igual a V por I por el coseno del ángulo de separación entre el voltaje y la corriente. Pero por motivos teóricos vamos a ignorar el factor de potencia y por motivos teóricos también, aunque ya en la clase lo van a ver más adelante, van a tener que trabajar con las pérdidas en el núcleo del transformador. Aquí vamos les voy a pasar algo rapidito sobre el diagrama equivalente para tener en cuenta las pérdidas por histéresis, las pérdidas, eso lo menciona Faraday, ¿verdad? Las pérdidas de magnetización y otra cantidad de pérdidas que hay en el núcleo, que esas se simbolizan por un circuito equivalente que tiene componentes en vectoriales, en el eje X y en el eje Y, ¿verdad? O sea, 90 grados separados. O sea, es inductivo. Hay pérdidas inductivas, pérdidas capacitivas, ¿verdad? Y pérdidas resistivas incluso, ¿verdad? Por la resistencia que hay al paso del flujo magnético que se representa por el phi. Entonces, lo que nos queda de lo que nos está enseñando aquí es la relación de vueltas contra la relación de voltaje, la frecuencia que se mantiene la misma, o sea que un transformador que le entran una potencia X en MVA o en kVA o en volamperios, ¿verdad? Estos transformadores pequeños que les estaba mencionando, estamos hablando de voltamperios. La potencia que entra es la misma que sale, con habría que descontar un poquito de pérdidas que hay en el núcleo de los transformadores. Ahora, en estos días, las láminas con las que se fabrican los transformadores modernos ya son unas láminas ya de un material al silicio de alta conducción de flujo magnético, entonces las pérdidas las han reducido. Las pérdidas por estéresis también las han reducido bastante. Entonces, en algunos casos y por hacer cálculos rápidos,
las pérdidas son despreciables, dependiendo del tamaño del transformador. Así que sacamos tres conclusiones aquí. La relación de vuelta, la relación de voltaje, la frecuencia se mantiene y la potencia se mantiene. Potencia de entrada es igual a potencia de salida. Lo que cambia es el voltaje. Si es un transformador elevador o si es un transformador reductor. En inglés, cuando lean texto en inglés van a ver que dice step down transformer o step up transformer. Step up es elevador, step down es reductor. Vamos a seguir viendo a ver qué más interesante. Si no, pasamos a otro video rapidito. Exactamente 44 voltios. Y de esta manera podemos encontrar tanto voltaje del primario como voltaje del secundario, conociendo con la relación de transformación directa o conociendo la relación que existe entre los números de vueltas del primario y del secundario. Ahora, el aspecto importante es reconocer cómo funciona el transformador o cómo hace la transformación. Bueno, para esto es importante conocer la ley de Faraday. Rápidamente la ley de Faraday es la siguiente, denominada como E, es decir, voltaje. Me parece que un mensaje de Doris, creo que no está viendo el video. Hola Doris. ¿Me logra oír? Hola, hola. Sí, sí, podemos ver y escuchar el video, ingeniero. Ah, vaya. Y si yo quiero ver. ¿Y ahora? ¿Lo No logra? lo vemos, solo lo Okay. vemos. Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí, vamos a ver. En este caso, Sí. la diferencial, la derivada o la tasa de cambio del flujo magnético con respecto al tiempo. Entonces, como nos podemos dar cuenta, aquí es algo importante. Cuando hay un conductor y este conductor porta corriente eléctrica, a través de él automáticamente se va a formar siempre un campo magnético. Ese campo magnético, que son las líneas de flujo magnético, cuando se establecen en base a la ley de Faraday, nos dice que si yo tengo una corriente directa, el flujo magnético como tal también va a ser constante. Si tengo corriente alterna, entonces el flujo magnético, que voy a ponerlo así, constante, voy a ponerlo mejor, constante. Cuando estamos en corriente alterna, el flujo magnético entonces será variable, ¿ok? Y aquí esto nos da exactamente la respuesta de por qué el transformador únicamente funciona para corriente alterna. ¿Qué pasa cuando tengo corriente directa? La ley de Faraday me dice que si yo tengo corriente directa, el flujo magnético será constante. Si tratamos de estudiar una constante aquí en el flujo magnético, ¿cuál es la derivada de una constante? Pues es cero. Cero por esta cantidad, entonces no tendré voltaje en el lado del secundario, no tendré una tensión inducida. Por el contrario, si tenemos una corriente del tipo alterna, es decir, donde el campo magnético, el flujo magnético vaya cambiando con el tiempo, esto ya no será cero, será cualquier otra cosa, y entonces podré tener ahora sí una tensión inducida en el lado del secundario. La idea es esto, básicamente, inyectar una corriente aquí, la corriente circula por la bobina, como hemos dicho, cuando, bueno, no lo hemos mencionado, pero cuando se tiene una bobina, esto nada más es para un conductor, sin embargo, cuando yo ya tengo un bobinado, lo que sucede es que el flujo magnético se intensifica, se hace más grande todavía. Entonces, este flujo magnético se hace grande gracias al material ferromagnético con el cual está construido. Este flujo trata de encerrarse la mayor parte de cantidad de flujo dentro del ferromagnético, atrayéndolo en su mayoría como promedio a la parte central. Entonces, veremos que fluye le está dando un camino hacia donde dirigirse. ¿No? Necesitas una página. Perdón, ¿qué tal? Acabo de crear la mía con Wix. Te la presento. Entras en que se dirige hacia la siguiente bobina. Y la siguiente bobina, por medio de la ley de inducción de Faraday, nos dice que si hay un flujo magnético que atraviesa esta bobina, que es el flujo magnético, y este flujo magnético está cambiando a lo largo del tiempo, es variable, entonces tendré un voltaje automáticamente en el lado del secundario, un voltaje inducido. Y así es, en esencia, de manera muy básica, cómo es lo que está
haciendo la transformación, nuestro elemento transformador. Ya vimos incluso cómo nos funciona también para la corriente, únicamente para la corriente alterna. Ahora, ¿qué características más vemos en este instrumento? Bueno, ninguna máquina eléctrica es perfecta, entonces siempre va a arrojar pérdidas. Pérdidas de distintos tipos. Vamos a nombrar algunas de las más usuales. La primera, son pérdidas obviamente por efecto Joule. Entonces, todo esto son pérdidas. ¿Cuáles son las pérdidas por efecto Joule? Son pérdidas que se dan directamente en el calentamiento de la máquina. Ya sabemos que si hacemos circular una corriente a través de un bobinado, este bobinado se va a calentar. Entonces va a haber pérdidas, es decir, corriente eléctrica o potencia eléctrica que se transforma en calentamiento. Entonces tengo el efecto Joule. Otro tipo de pérdidas son las llamadas efecto o pérdidas por histéresis. Que más que nada esta palabra tiene que ver más con el comportamiento del flujo magnético que tiene la máquina. En general, las pérdidas por histéresis se dan por algo muy similar. Si aquí lo que nos provoca unas pérdidas son el flujo de corriente, que es potencia eléctrica, aquí será el flujo magnético el que nos provoque ciertas pérdidas. Otra de las pérdidas son las llamadas pérdidas por efecto de Foucault o corrientes de Foucault o corrientes de fuga. Entonces lo voy a poner aquí, corrientes de Foucault. Ahí está. Estas corrientes, como les digo, la mayor parte del flujo magnético queda atrapado aquí. Pero hay un flujo disperso que obviamente sale hacia la parte externa del material, ya que no es perfecto, a pesar de que trata de meter o de introducir todo el flujo magnético adentro, no es perfecto, entonces hay unos ligeros escapes de este material. Entonces a esas pérdidas se va a conocer como las pérdidas de Foucault. En general, estas son algunas de las pérdidas de la máquina eléctrica. Al final, veremos que la potencia eléctrica es casi idéntica a la potencia de entrada. Hay ligeras variaciones, muy ligeras. Hi there, my name is Chris Americos, and I've been teaching English for the last 11 years, and right now... Demasiado anuncio, mete esto. Para poder analizar los circuitos eléctricos, muchas veces resulta el siguiente. En máquinas eléctricas se ven distintos modelos, sin embargo, estos son los más básicos. Por este lado tenemos el primario, donde tenemos el voltaje. Ahí dibujó el circuito equivalente. Y toda la máquina eléctrica ha resumido prácticamente este circuito. Tenemos resistencia del primario y reactancia del primario al ser una bobina. Recuerden que al ser una bobina, si es cable y es muy largo, tendrá una resistencia. Obviamente un transformador es demasiado largo el cable. Al ser bobinado, tendrá una reactancia también, porque se excitará con corriente alterna. Aquí tenemos un circuito de esta forma, en paralelo, que son básicamente, dado la reactancia del campo magnético, y en este caso una resistencia de campo también denominada así, RC y XC, que muchas veces se ven en los modelos. Finalmente, lo que me interesa aquí es el acoplamiento. A esto de aquí se le conoce como bobinas acopladas magnéticamente. Estos dos. Número de vueltas del primario representado acá, número de vueltas del secundario. Para finalmente terminar el lado del secundario con... Tal vez se han preguntado qué quieren decir esos dos puntitos. Si quieren lo hablamos ya o lo vemos después. Él le ha dibujado dos puntitos ahí al inicio de los devanados aquí, ¿verdad? Lo podemos platicar después. Pues otra bobina que se simboliza como una resistencia y una reactancia ambas del secundario. Y bueno, esto va a ser la introducción para ver los siguientes ejercicios, donde ya veremos el transformador aplicado en máquinas eléctricas. Si les agradó el video, no olviden suscribirse al canal, compartirlo por las redes sociales y regalarnos un like. Los transformadores son capaces de recibir corriente alterna a un voltaje y suministrarla a otro voltaje diferente. De esta forma transportamos corriente a largas distancias, reduciendo... A ver, ¿me escucha? Sí, señor. Bueno. Pero, si gusta, avanzamos un poquito más con estos de los videos para que inicie la explicación de protecciones, porque así podemos enviar los enlaces restantes.
Bueno, aquí tenemos un dibujo de un transformador de potencia. No es de los pequeñitos como se mostraron en el video anterior, donde podemos ver que ustedes logran ver el cursor. ¿Me podría contestar? Que lo que estoy señalando lo pueden ver. Sí, señor. Bueno, estoy señalando el intercambiador de calor. Este transformador de potencia tiene 3 bobinados, o sea, tiene un núcleo que tiene 3 bobinados, bobinados primario, o sea, fase A, B, C, y los secundarios que son estos bushing o bujes más pequeños, porque estos son de alta tensión, o sea, primarios, y estos son de baja tensión, secundarios, si es que fuera transformador reductor. Si fuera transformador elevador, el primario es de baja tensión y el secundario es de alta tensión. Pero vamos a asumir que es la mayoría. Entonces, el transformador de potencia va sumergido en un aceite dieléctrico especial que debe cumplir con condiciones bien estrictas de aislamiento, ¿no? Debido a la alta tensión, por ejemplo, aquí en este país trabajamos a 115.000 voltios y a 230.000 voltios. Imagínense el nivel de tensión. Y son bobinas que van pegadas, una espira junto con otra espira. Dependiendo de la cantidad de espiras, como vieron allá, así va a ser la relación de transformación con el secundario. El hecho de que tenga carga conectada en el secundario, que tenga carga, pues esto va a alimentar una barra. Si es una subestación, pues una barra donde la barra va a destruir la potencia entregada, todo eso con sus pérdidas, y esa potencia que está entregando causa que el transformador internamente se caliente. Entonces necesita el aceite enfriarse y va a circular por estos intercambiadores de calor que nosotros en el calor, normalmente le llamamos radiadores, ¿verdad? En estos radiadores va a circular, en este caso que no tiene ventiladores, va a circular debido al calor. Acuérdense que en física el agua o el aceite caliente tiende a subir, entonces va a pasar por aquí, se va a enfriar y por abajo va a entrar ya más fresco. Y así va a estar recirculando, ¿verdad? Al otro lado también un poquito se ve. Enormemente las pérdidas. No se ve la presentación. ¿Cómo? No se ve la presentación. ¿No están viendo el transformador ahorita? Sí. Sí, señor, sí se ve. No, Bueno. no se ve. ¿Por qué será que algunos lo ven y otros no? Usted no lo ve. Algunas personas quizás no tienen fija la pantalla que usted comparte, por eso, pero sí lo está presentando. Ok, entonces aquí al dar vuelta el núcleo está aquí en medio, pero está sumergido en aceite y entonces el mismo calor hace que este aceite también suba al tanque. Este es un tanque conservador, le llamamos tanque conservador. Adentro lleva una membrana donde él depende del calor, de la temperatura del aceite, la membrana se va a inflar o desinflar, ¿verdad? Y el aceite va a estar circulando. Esta es una de las protecciones del transformador. Algunos, o la mayoría de transformadores de potencia, donde usted me ve el mouse, aquí llevan instalados 2 o 4 ventiladores que forzan aire y lo hacen circular en el radiador. A este tipo de enfriamiento le llaman FO, o sea,
forced oil. Y entonces algunas en la nomenclatura le llaman natural, aire natural y forzado. O sea, depende de si está en un día lluvioso, un día muy frío. Los sensores de temperatura no mandan a encender todavía el ventilador, a menos que ya sea ajustado a que los ventiladores arranquen. Entonces van a forzar los ventiladores, a forzar que circule aire por los radiadores, ¿no? En este vídeo veremos cómo funciona y cómo se construye un transformador trifásico, empezando por su forma más simple. Me estoy interesado en enseñarles esto porque un transformador de potencia, el núcleo es básicamente este laminado que están viendo aquí y baja. Vea, todo esto es un núcleo donde en medio de este embobinado y en medio de este, ahí están enrollados el primario y el secundario, como lo va a decir aquí. Un transformador funciona gracias a la inducción electromagnética. Un flujo magnético variable a través de una espiral induce una fuerza electromotriz en ella. Já pensou em ganhar esse Jeep e curtir várias trilhas por aí? Un conductor por el que pasa una corriente produce un campo magnético a su alrededor. El campo magnético producido por un arrollamiento será como se muestra aquí. Variable inducirá una fuerza electromotriz en el devanado secundario. Cada vuelta puede considerarse una esquina individual conectada en serie con la siguiente. Fácil obtener las intensidades entre. Se usan aisladores eléctricos de alta eficiencia. Decide si los rebanados de menor voltaje se conectan en estrella o en triángulo. Para el vídeo ahora. Están en triángulo. ¿Por qué están en triángulo? Porque la salida, por ejemplo, está la salida, o sea, aquí abajo se puede ver, ¿verdad? La salida de una bobina está conectada a la entrada de la siguiente y la salida de esta a la entrada de la siguiente, etcétera. ¿Cómo están conectados los de mayor voltaje? Para el vídeo de nuevo. A ver. Están en estrella. Así se consigue una diferencia. ¿Por qué en estrella? Vean la fase. Voltaje todavía mayor. Concretamente, raíz de 3 veces mayor. Además, la conexión a la estrella en la salida de otra. Esto es interesante, ¿verdad? La raíz de 3 veces el voltaje de salida que va a tener entre los dos extremos. Esto se le llamaba fase A, fase B. El transformador elevador permite sacar no solamente los 3 cables de la fase, sino también un cuarto cable, el neutro. La carcasa del transformador se conecta a tierra. Para evitar un arco eléctrico o corriente de fuga en los puntos de salida y entrada de corriente, se usan aisladores eléctricos de alta eficiencia. El núcleo se fabrica con láminas de acero. Así se reducen las corrientes parasitadas. No es simplemente que una lámina de acero va con otra, ¿no? Entre lámina y lámina también llevan un barniz especial que aísla una lámina de la otra lámina.
pero que sí le permite al flujo magnético circular libremente, ¿verdad? Entre por ejemplo, que sería el núcleo fase A, fase B y fase C, y ustedes ven que el primario y el secundario van en el mismo núcleo. Ahí lo están instalando. Como vimos, el bobinado de bajo voltaje se dispone normalmente por dentro. Como las máquinas rotativas, los transformadores tienen pérdidas de hierro, es decir, las debidas a los ciclos de histéresis y a las corrientes parásitas, y pérdidas de cobre por efecto Joule. El efecto Joule se aplica únicamente a las pérdidas que causa la bobina, ¿no? Acuérdense que es un inductor, es una inductancia, ¿no? Es un inductor, por eso hay la ley de Joule habla de estas pérdidas. Produce calor. El transformador suele sumergirse en aceite refrigerante para disipar ese calor. El aceite disipa el calor por convección natural, ayudado por aletas de refrigeración. El aceite se expande al calentarse. El contenedor reventaría si no fuera por un depósito de expansión que absorbe los cambios de volumen. ¿Qué es este, no? Como en cualquier máquina eléctrica, en un transformador existen dos tipos fundamentales de pérdidas, en el cobre y en el hierro. Las pérdidas en el cobre son debidas al efecto Joule, es decir, al calor generado por la resistencia óhmica en los conductores del primario y del secundario. Pueden disminuirse aumentando la sección de los conductores. Las pérdidas en el hierro son debidas a la histéresis y corrientes parásitas o de Foucault en el interior del transformador, así como al flujo de dispersión. Recuerda que la histéresis es una acumulación de energía debida a que con cada ciclo de corriente alterna el material se magnetiza y desmagnetiza. Aquí muestran él 3 gráficas, un núcleo de mejor calidad. Usted ve que acercan las curvas, como les decía la vez pasada, cuando magnetiza o arranca el transformador, lo energiza, ¿no? Él llega a estos puntos. Cuando lo desenergiza ya no pasa por cero, sino que se quedó magnetizado. Y cuando lo vuelve a energizar, ya hay esta cantidad entre el origen o el cero en el eje X, una gran cantidad, una cantidad de energía en forma de calor que se pierde, o en forma de magnetismo. El hierro se magnetiza, entonces esa energía perdida. Entre más baja la calidad del hierro, imagínense esta cantidad mucho mayor que esta, porque está ya hecha de un material ya mucho más mejorado. Dos veces. La histéresis se reduce eligiendo un material adecuado, que es lo mismo que decir que sea magnéticamente blando. Las corrientes parásitas ocurren por algo diferente. El campo variable las induce en el núcleo. Las corrientes parásitas se reducen sobre todo laminando los núcleos y aislando eléctricamente unas láminas de otras, habitualmente dándoles una capa de barniz aislante. En casos extremos, como en la alta frecuencia, los núcleos yacen de acero granulado, aglomerado con barniz aislante, de manera que cada grano está aislado de los demás. Pero las corrientes parásitas también pueden disminuirse eligiendo un material para el núcleo que no sea muy buen conductor, es decir, aumentando su resistividad. Es habitual que se elija acero al silicio. Por una parte es blando. Lógicamente, representa pérdidas magnéticas. Se puede reducir con un diseño geométrico adecuado del núcleo. Eso se hace de muchas formas. Por ejemplo, los transformadores son máquinas estáticas, así que no tienen pérdidas mecánicas. Las otras máquinas eléctricas que estudiamos en este curso, las máquinas rotativas, sí que las tienen. Vamos a nombrarlas y así completamos nuestra visión del sobrecaliente de la máquina. En las máquinas rotativas puede reducirse el flujo de dispersión. Bueno, este video ya va a arrancar, pero quiero... A ver. Anteriormente.
A ver. Hola, hola. Sí, ingeniero. Bueno, vamos a ver un poquito de la... Yo creo que si me... Quiero ver aquí, quiero ver un momentito. Ya dejaron de verla, ¿va? Hola. Sí, Sí. ya. Sí, ingeniero. Bueno, le voy a bajar un poquito el volumen que yo lo tengo a todo. Bueno, voy a presentar unas diapositivas para que hablemos un poco de las protecciones, porque no podemos hablar de las protecciones y no sabemos a quién vamos a proteger, ¿verdad? Me avisas cuando lo logre ver. Sí, estamos viendo protección diferencial del documento. Bueno, un transformador, no sé si yo le mandé una paginita. A ver si me logran ver a mí. ¿Me logran ver esta paginita? ¿Sí la miran? Sí. Ahí estamos hablando de un transformador que vamos a proteger por una falla en el secundario o en el primario. Entonces le conectamos. Déjenme ver si hay el dibujo. A ver, aquí hay un dibujito. ¿Lo logra ver? Sí. Bueno. Usted ve el sentido de la corriente hacia la derecha. Entonces, este símbolo es un transformador de corriente que va a medir la cantidad de corriente que está entrando. Y el otro, el CT2, es la cantidad que está saliendo del secundario hacia la carga. Este transformador de corriente va conectado al dispositivo que va a proteger. Los dispositivos modernos ahora ya pueden conectarse la corriente diferencial, la sobrecorriente, un montón de funciones de protección del transformador. Entonces, este es un diagrama unifilar, pero se puede repetir 3 veces con 3 transformadores de corriente. Entonces, usted ve que lleva este transformador, por ejemplo, si la corriente fuera de 1000 amperios, este transformador de corriente reduce de 1000 a 5. Y el secundario, si fuera de 100 amperios, vamos a reducir de 100 a 5. De manera que el dispositivo, la máxima cantidad de corriente que va a recibir son 5 amperios de este lado y 5 amperios del otro lado. Él está viendo que la diferencia entre el primario y el secundario es 0. Pero ¿qué tal si ocurre una falla tierra en una de las fases aquí en el secundario? La corriente, en un cortocircuito, esa es otra regla que tiene que grabarse,
en un cortocircuito a tierra o un cortocircuito entre líneas, la corriente tiende a cero, el voltaje, perdón, tiende a cero y la corriente tiende a infinito. Entonces, en un cortocircuito de una fase, ya no va a censar 5 amperios, va a censar muchísimo más. En el momento que sienta la diferencia, y como esto es ajustable, le decimos que en el ajuste le decimos cuánto va a ser la diferencia para que el transformador se proteja y no lo quememos. Porque un cortocircuito, el voltaje que tienda a cero y la corriente que tienda a infinito, la gran cantidad de corriente que él tiene que producir, como que le ponga carga, ¿no? Es tan grande que puede quemar el embobinado del transformador. Entonces, el relé diferencial, que lo conocemos según las normas ANSI, lo conocemos como 86T, con una lista que yo les mandé. Lástima que no pude hallar la otra donde escribe mejor. T de transformador y 86, que quiere decir diferencial. Déjenme buscarlo aquí. Aquí está relé de protección diferencial. Entonces, este dispositivo, aquí le han puesto relé diferencial, porque puede ser un dispositivo electrónico de los ahora modernos, que no solamente ven el 87T, pueden ver el 50, 51, pueden ver el relé de distancia, pueden ver protección de baja frecuencia, alta frecuencia, protecciones de un montón de protecciones. Pero volviendo al diferencial, lo importante y que quisiera que quede claro es que la corriente que está entrando, según el relé, va a ser la misma que esté saliendo, aunque en realidad no, ¿verdad? Pero ¿quién le dice que aquí hay 5 amperios? Si estamos hablando de que, ¿cuánto les dije? 2000, o digamos que sean 10.000 amperios, perdón, están entrando 1000 amperios por el primario y 5000 en el secundario, es otro ejemplo. Esto, vamos a escoger transformadores de corriente adecuados y que reduzcan el amperaje de salida a 5 amperios. El primario también, el amperaje de entrada a 5 amperios. Entonces, el diferencial, mientras él vea que están 5 y afuera y al otro lado 5, él va a estar tranquilo y él no manda a disparar el dispositivo. Más adelante, aquí en la entrada, hay un interruptor que él va a abrir por órdenes de este relé diferencial o también 87T. El 87T le va a ordenar a este dispositivo que en cuestión de milisegundos él abra para proteger el transformador. Pero acuérdense que un cortocircuito le daña un equipo en milisegundos, en fracciones de milisegundos, ¿verdad? Entonces, así de rápido tienen que actuar las protecciones. Esa es esta diapositiva. Algunas gráficas de la protección diferencial. Algunos errores gráficos. Aquí está, por ejemplo, una gráfica cuando usted energiza el transformador con la magnetización del núcleo, él le va a mover así la corriente. ¡Pum! En un segundo, digamos, se va a comportar así. Entonces, se programa el relé diferencial de que no dispare por este súbito cambio de corriente. También, por eso dejé de ver esta gráfica para ver de que también no necesariamente tiene que disparar cuando cambien súbitamente las corrientes de salida o de entrada. Entonces se le dice, es con
se le llaman dispositivos con restricción de corriente, ¿verdad? Aquí es otra gráfica igual. Bueno. Vamos a poner otra. Este es uno, no sé si se las mandé, aquí están la lista de los dispositivos protectores. Vamos a buscar el 87, que es el diferencial, aquí está, relé de protección diferencial. Cuando le ponemos el apellido T, quiere decir transformador. Cuando es una G, es un relé de protección diferencial de un generador, ¿verdad? O M de un motor, etc. Esta es una gráfica de corriente inversa que le mandé para que vean cuando un relé termomagnético o una protección va a actuar. Esto le llaman curva de corriente inversa. Usted ve que la hace en un papel logarítmico. Vamos a ver si la ampliamos un poco. Esto lo ponen, si ustedes ven, esto es un tiempo en el eje de las Y y en el abscisas tenemos una relación de corrientes, en se podría decir en el secundario, o relaciones con respecto al tiempo. Los dispositivos de protección vienen para ajustar curvas extremadamente inversas, la curva muy inversa o la curva estándar, que es la que podemos ver aquí. La que podemos ver aquí, la de abajo, ¿verdad? Por ejemplo, si estamos hablando de 1.2 veces la corriente nominal, en este punto donde dice 10 IS, estamos hablando de 10 veces la corriente nominal. Entonces, si el cortocircuito, si se provoca un cortocircuito de 10 veces la corriente nominal, si nos vamos aquí, llegamos al punto y esto dice que va a disparar a 1 segundo. Pero normalmente los ajustes se hacen para, por ejemplo, vienen normalizados. Aquí tiene 1.2 veces la corriente nominal. Él va a disparar. Entre más baja la corriente, más largo va a ser el tiempo, ¿no? Pero los puntos críticos son arriba, en este caso de este relé, cuando llega la corriente arriba de 10 veces la corriente nominal. Fíjense este punto que estamos viendo aquí, estamos hablando de una décima de segundo, ¿no? Este tiempo en segundos. El otro dibujo que le quiero mostrar del relé diferencial es este. Miren. Aquí tenemos
Aquí está al revés, pero no importa. Un transformador que está en el círculo y tenemos 3 transformadores de corriente a la entrada y 3 transformadores de corriente a la salida, que es lo mismo. Hay unas resistencias de restricción y llegan al aparato protector. Es lo mismo que estaba viendo, lo único que este está trifásico. Entonces, la misma historia que les estaba contando allá. Este es otro dibujo que les quería mostrar. Los transformadores, cada cuadro punteado, estamos hablando de una subestación. No sé si logran ver el puntero. Cada subestación, esta subestación, por ejemplo, tiene 2 transformadores y tiene las barras en donde está conectado el transformador. Este es un diagrama unifilar, no vamos a poner 3 líneas, ¿verdad? Y 3 barras, porque es lo mismo. Y tenemos un interruptor que le llaman interruptor de acople. Y este es el interruptor que desconecta el transformador de las barras, ¿verdad? Otro interruptor de la otra barra. A la salida de las barras tenemos diferentes cargas o diferentes alimentaciones, porque esta barra también puede tener cargas conectadas o puede tener transformadores que van a alimentar carga, ¿no? Este símbolo es un símbolo europeo, como les decía en el video, es un símbolo símbolo de transformador. Entonces, al cerrar este interruptor, lo que vamos a alimentar es esta línea o esta barra, este interruptor a la otra barra. Esta es una línea que conduce N kilómetros y llega a otra subestación, ¿verdad? Esta es yo lo debo interpretar como que no está la subestación pegada, está en otra ciudad o en otro país, lo que sea. Entonces pasamos por interruptores. Este es otro interruptor de acople, es una barra que le llaman de acople. Y estamos alimentando transformadores que van a suministrar cargas, ¿verdad? Así debemos de interpretar este dibujo. Lo mismo es este otro. Aquí ya le dibujaron un motor. Tenemos un transformador. Al otro lado está la línea donde está el primario. El secundario está conectado a un interruptor y alimenta una barra en una subestación. Esta barra, al cerrar este breaker o interruptor, alimenta un motor. Este otro alimenta un transformador que vuelve a reducir voltaje. Y este otro transformador que vuelve a reducir a otro voltaje. Esta barra alimenta un motor que trabaja a un voltaje diferente del otro que vimos arriba. Esta otra barra está alimentada al cerrar este interruptor, alimentamos esta barra. Está alimentando otros 2 transformadores que reducen a diferentes tipos de voltaje. Depende de las necesidades. Y así podemos ir viendo diferentes dibujos, ¿no? Y así le van a ir llamando. Estas son las simbologías típicas, que son simbologías europeas. Aquí está esto se los mandé, aquí están las descripciones. Si ustedes ven, hay el 28 detector de llama, contactos de aislamiento, relé anunciador. Ustedes cuando en los paneles de control adentro, donde sale el control, todo lo que lleva 31, 32, 33, 34,
30.5, todo eso va a anunciar fallas o alarmas, ¿verdad? Hay algunas que son más usadas, por ejemplo el 40, que es el relé de pérdida de excitación en un generador, el 41, que es el interruptor de campo, o sea, el campo magnético para excitar un generador, para los que van a trabajar en una empresa generadora. Los dispositivos de transferencia, los 33, los 43, los 44, los relés de secuencia de arranque, ya sea de un motor o un generador. Los 53 relés de la excitatriz, está hablando de generadores. Y así vamos a ir, así vamos a ver todo esto que es aunque sea europeo, ellos han adoptado esta nomenclatura también. Aquí estamos ya con el 87, que dice así: funciona sobre un porcentaje o ángulo de fase o de diferencia cuantitativa de dos intensidades, o sea, de dos corrientes, algunas de otras cantidades eléctricas. Como les decía, 87T, que sería diferencial del transformador. Otros muy usados son los 50-51, que son los sobrecorrientes, que son protectores muy importantes también. El 50, que es un relé instantáneo, o sea, él ve una falla y dispara instantáneamente. Y el 51 es un relé temporizado, trabaja usted va a decidir qué tiempo le va a dar en fracciones de segundo. Que espere, si se coordina, pues se hacen cálculos de coordinación, como decía un video por ahí, que tiene hasta un software para hacer la coordinación de las curvas de protección, curvas inversas, ¿no?, de sobrecorriente. Estas, por ejemplo, si usted tiene conectado un motor en una barra y la corriente, la inrush, la corriente de arranque del motor, más o menos anda por 6 veces la corriente nominal del motor. Un ejemplo, si la corriente normal de trabajo de un motor son 10 amperios, en el momentito que lo arrancó va a levantar a 60 amperios. Pero el que lo protege va a ver los 60 amperios. Pero usted le dice al protector que espere n fracción de segundos para que baje esa corriente. Si no baja, el relé de tiempo se lo va a disparar, se lo va a tirar, lo va a apagar. Entonces, todo eso usted lo coordina cuando haga los ajustes en los equipos de protección. En mi tiempo, claro, hace muchísimos años, el relé 51 era parte del relé 50. Ahora viene en la misma unidad. Vienen los 86 y los 87, que son los diferenciales. Vienen los de sobrevoltaje, sobrecorriente, los de frecuencia, y algo otros que están aquí en su número, ¿verdad? Así que eso ya les llegó y por ahí lo van a tener. Otra cosa que quería mostrarles es, aquí hay otro tipo de transformador que son transformadores en seco. Este es un transformador que lo han sacado. Ustedes ven que este es el embobinado primario y secundario en el mismo núcleo, ¿verdad? Y estos de abajo son transformadores pequeños que normalmente son utilizados en electrónica. Aunque ahora hay, y aquí habla de la misma teoría de transformación, una fuente, un devanado primario, un devanado secundario y un campo magnético inducido y la carga o el voltaje secundario. Y lo que quiero que nunca olviden es esta relación. Voltaje primario es a voltaje secundario, como el número de vueltas del primario es el número de vueltas del secundario. Allá que el señor le llamaba A la relación y aquí le llaman M. Inversamente proporcionadas las corrientes, ¿no? Aquí son
Vueltas primarias, voltaje primario y corrientes secundarias. Inversamente, o sea, el número de vueltas primarias es inversamente proporcional a las corrientes. Las vueltas son inversas a las corrientes, lo mismo con los voltajes, porque si el voltaje sube, la corriente baja. Así de sencillo, ¿verdad? Otra cosa, si en un cortocircuito el voltaje tiende a cero y la corriente tiende a infinito. Aquí tenemos una relación de corriente primaria, número de vueltas del primario, número de vueltas del secundario, la carga o el voltaje secundario y otra vez las mismas relaciones, voltaje primario, secundario. Aquí habla sobre teorías. Aquí vemos el corte de un transformador que le llaman pad mounted, o sea, montado adentro, es de interior, pero que va inmerso en aceite, ¿verdad? Donde tenemos los bujes o los bushings primarios y los secundarios están al otro lado, donde va a ir conectada la carga. Esto lo van a ver seguido. Esta es una estructura H, un transformador donde el primario viene conectado en la parte de arriba. Aquí arriba hay unos cruceros, hay unos crucetas o hay unas estructuras que tienen las protecciones, ¿verdad? Porque tienen que tener protecciones, aunque no son interruptores, pero sí son fusibles. Y el secundario que va en las líneas secundarias. Incluso aquí están bajando en tubos, ¿no? Este es otro tipo de transformador seco, ¿verdad? Con una conexión delta en primario. Ya vamos a ver a las conexiones rapidito, ¿verdad? Estos son transformadores que han sido sacados del núcleo, que están sumergidos en aceite. Y aquí lo mismo que estábamos hablando de los radiadores, no vemos los ventiladores, el tanque de expansión, donde cuando el aceite se calienta, pues tiene que, si no, como decían allá, ¿verdad? Se reventaría este depósito de donde está sumergido esto también ya se los envié. Esta es una estructura, arriba van los cables primarios. Entre más alto el voltaje tiene que ir más arriba por norma. Hay normas, ¿verdad? Donde los voltajes, este es un tipo de conexión que es una estrella, una Y con un cable conectado en el neutro, y esta es una delta, ¿verdad? Donde el voltaje son proporcionales los voltajes, aunque no directamente proporcionales, ¿verdad? Tiene que haber ahí una raíz de 3. Y ellos empiezan a hablar de diferentes tipos de transformadores, incluso esto que se usaba antes en los transformadores, en los televisores, que le llaman flyback, que es lo que hacía es un transformador que elevaba a como a 15.000 a 20.000 voltios el voltaje para que llegara a un cañón y el cañón disparara electrones, ¿verdad? Y dependía de la señal que se recibía, así era la imagen. Este es otro tipo de transformador variable, son chiquitos, transformadores que usan en electrónica. Estos son transformadores variables también, que son, cuando lo vean no se vayan a asustar, son transformadores, ¿verdad? Esto también son transformadores, algunos reguladores tienen unos sistemas electrónicos que usted lo conecta a 110 y puede conectarlo aquí, y tienen transformadores adentro de esta caja. Hay transformador que le llaman de aislamiento. Estos son transformadores de 1 a 1, o sea, le mete 110 y saca 110. ¿Por qué aislamiento? Porque lo aísla la red, ¿verdad? Si hay perturbaciones en la red, aquí no tiene, la única relación que tiene es a través del núcleo, ¿no? Y el núcleo
Este es un transformador tipo toroidal, ¿verdad? Estos transformadores son variables, transformador que ocupan en los balastros, etcétera. Este es un varia, que tal vez este es un transformador viejo, aquí le está indicando el voltaje. Según va moviendo esta perilla, así va sacando en el secundario. Este es un transformador de corriente, donde el secundario tenemos los cables aquí, y el primario va en este le llaman tipo ventana, y aguanta hasta 2000 amperios. O sea que aquí puede pasar un cable grueso que puede conducir hasta 2000 amperios, pero el secundario siempre va a ser 5. Son diferentes tipos de transformadores, pero los vamos a ver después o en clase. A ver, conexiones. Esta es una conexión, si usted ve, vamos a llamarle así. El primario, estamos conectando aquí el primario. Vea, la RST, que son europeos, así le llaman. La A o la R, o sea, A, B, A, B, A, B. Entonces sería A1, A2 y A3. Entonces, esta es una conexión delta. Y el secundario van unidos todos. X sería X1, X2, X3. Todos los X, X2, X2, X2 van unidas haciendo un solo punto, que sería el neutro. Y aquí salimos hacia la línea R, S y T. O sea, esta es una conexión delta estrella, ¿verdad? Y veamos aquí. Esta es una conexión estrella, una conexión delta, delta. Logran ver la delta, ¿no? ¿Verdad? Es la misma de arriba y la de abajo es otra delta porque no hay un punto de común, ¿no? Aunque sí el chasis del transformador se va aterrizado. Esta es una delta estrella, sí aterrizada, ¿verdad? Porque la salida, digamos la X1, X2, X1, X2, X1, X2. Todas las X2 van unidas y van a tierra, ¿verdad? Y el primario siempre es una... Esto también se los hice llegar para que vean los tipos de conexión que hay en los transformadores. En la simbología, las conexiones, esta es una conexión delta. Lo que me interesa que vean es esto. Y esta es una conexión delta-delta, ¿verdad? Entonces, en esta derivación están sacando, bueno, el voltaje secundario se mide a la salida de cada una de las extremos, ¿no? Se puede decir, ¿verdad? Y el voltaje primario. Pero si usted ve la relación de transformación, ahora ya le metemos la raíz de 3. El voltaje primario entre el secundario es la raíz de 3 veces el voltaje primario entre la raíz de 3 veces el voltaje secundario. Y en las corrientes, que le decía que es inverso, es la corriente secundaria entre la raíz de 3 veces, entre la raíz de 3, perdón. Si lo quieren leer más despacio, pues ahí lo tienen.
Según su aplicación, hay diferentes tipos de transformador. Ya lo tienen. Pero quiero llegar a esto estamos en lo mismo que son cuando es una conexión estrella, una conexión triángulo o delta y una conexión zigzag. Estas ya son bien poco usadas. Normalmente son conectados a tierra para proteger los generadores de sobrecorrientes y sobrecargas. Es zigzag porque si usted ve, es una conexión donde la salida del secundario, todos van conectados en un punto. Le quería hablar de la polaridad. La polaridad es este puntito que está aquí. Si el sentido de giro del alambre que está enrollando el núcleo es igual, entonces las polaridades van a ser iguales. Principalmente cuando estamos aquí. Esta es una conexión delta estrella. Entonces, el desplazamiento angular, por ejemplo, de la delta, va a ser el voltaje A. Y ponemos un punto imaginario aquí, como es el punto neutro de la estrella. Está, digamos, en este eje. Y el voltaje de la estrella, este A, que es A minúscula, está a 30 grados desplazados del voltaje A de esta conexión, ¿verdad? Les dejo esto para que vean los diferentes tipos de conexión y ya cuando involucran las pérdidas del transformador, la raíz de 2 veces, las corrientes, ¿cómo se llama? Las corrientes, las pérdidas por inductancia, por reactancia, etcétera. Y los diferentes tipos de conexión, sus desplazamientos angulares. Esto está bonito, esta tabla, porque aquí cada ruedita representa un transformador y las conexiones, ¿no? Y esto lo va a ver bien común usted en los postes, los 3 transformadores monofásicos conectados en forma trifásica para alimentar cargas trifásicas. Es bien importante saber de que si no cuidamos el transformador, si tenemos descuidado las conexiones y si puede ocurrir esta foto que les estoy mandando. Ven aquí, mire, cogió fuego, explotó este transformador porque estaban las protecciones mal ajustadas o a lo mejor ni las tenían instaladas, ¿no? Vea cómo tienen este tablero, todo, ¿verdad? Todo descuidado. Entonces, eso es lo que menos le tiene que hacer un ingeniero, ¿no? Si un transformador le agarra fuego, solo que los guerrilleros le lleguen a tirar una bomba, ahí no puede hacer nada. Pero si por un descuido, un aparato de estos vale millones de dólares. Entonces, imagínense cómo se va a poner el patrón. Ingeniero, disculpe, Dígame. nos quedan unos 5 minutos de explicación para luego dar respuesta a las preguntas que nos han planteado. Vaya, yo les quiero, solamente para que veamos un poco la protección de las curvas, nada más, para proteger el transformador, es que quiero presentarles un video sobre protecciones. A ver si lo logra ver. ¿Lo logra ver?
Sí. ¿Lo oye? No. Ok, ahora voy. Ya. Explicar cómo se interpretar la curva de disparo de un interruptor mayorotérmico. ¿Lo oye? ¿Vale? Ya sabéis que la PIA o el interruptor Sí. mayorotérmico es un dispositivo de protección de los circuitos eléctricos contra sobrecargas y también contra los cortocircuitos. Bueno, vamos a ver la interpretación de la curva. Ahí tenemos en pantalla una curva típica de un mayorotérmico de disparo y vamos a ver un poquitito cómo funciona. En el eje vertical tenemos el tiempo en segundos, en el eje horizontal tenemos la intensidad en amperios. La intensidad de amperios viene expresada en las veces que pasa por el interruptor mayorotérmico de intensidad nominal. Es decir, imaginemos que tenemos un interruptor mayorotérmico de 10 amperios, ¿vale? Pues intensidad nominal es de 10 amperios. Cuando la curva nos marca un 2, significa que es para una intensidad 2 veces superior a la intensidad nominal. En este caso, si fuera de 10, pues esto sería para 20 amperios, esto para 30, 40, 50, ¿vale? En función de la intensidad nominal. Este primer punto, el punto 1, es la intensidad nominal. Que si fuera esta curva para uno de 10 amperios, pues esto sería lo correspondiente a 10 amperios. Lo primero que vemos es una raya amarilla que no viene de la curva, que la he puesto yo para que poder identificar la zona perfectamente. Esta línea amarilla lo que nos delimita es la intensidad mínima para que el interruptor térmico se abra y corte el circuito. Es decir, sería un poquito, si fuera de 10 amperios, pues sería más o menos, pues imaginaos 11 amperios o algo así, ya se abriría. ¿Dónde se abriría el mayor térmico? Pues en el punto de la curva, si en estas dos curvas, en la curva de abajo, en el punto donde cortaría. Fijaros, para una intensidad un poquito mayor de 10 amperios, se abriría más en un tiempo mayor de 7200 segundos, ¿vale? Probablemente no se abriría, ¿por qué? Pues porque antes de que transcurra este tiempo ya ha vuelto otra vez a la intensidad nominal, ¿vale? Entonces normalmente no se abriría para esa intensidad. Pero bueno, a partir de esa intensidad, la intensidad nominal, es cuando el mayor térmico tiene la posibilidad ya de cortar el circuito. Y cuando hablo de cortar el circuito es de que se abra cortando el circuito. Vamos a ver cómo los tiempos que tardarían en abrirse en función de la intensidad que circula por él, que es precisamente lo que nos representa esta gráfica, ¿vale? Los tiempos que tarda en abrirse el mayor térmico en función de la intensidad que lo recorre. Lo mejor es entenderlo con un ejemplo, pero bueno, primero, imaginemos que por el mayor térmico, por la vía o el vía, circulan 4 veces la intensidad nominal, ¿vale? Estaríamos aquí. Vamos a ver, cuando circulan 4 veces la intensidad nominal, que si fuera de 10 serían 40 amperios, ¿qué pasaría o cómo trabajaría con el térmico? Bueno, pues en primer lugar, para todos estos tiempos de aquí que voy subiendo, ¿vale? Mirad aquí los tiempos, vamos subiendo desde 4 para 0,0001, para aquí que sería 0,2, para 0,5, incluso aquí para un segundo, el día no se abriría, ¿vale? Estaría cerrado y estaríamos trabajando perfectamente sin ningún problema, estaría cerrado. Cuando llega a cortar la curva de abajo, es que son dos curvas, cuando llega a cortar la curva de abajo, esta de aquí, en este caso sería en 2 segundos, es cuando empieza a haber la posibilidad de que el mayor térmico se abra para esa intensidad, para 40 amperios, para 4 veces la intensidad nominal. Si por el mayor térmico siguen pasando durante más de 2 segundos estos 40 amperios, estas 4 veces la intensidad nominal, seguiríamos subiendo y estaríamos aquí, ¿vale? En la curva y cortaríamos la curva de arriba. La curva de arriba se corta más o menos, pues fijaros, en unos 8 segundos más o menos, ¿no? Entre 5 y 10 por ahí, entre los 8 segundos. Bien, ¿qué significa esto? Significa que este mayor térmico, cuando circula por él 4 veces la intensidad nominal, se va a disparar, es decir, se va a abrir y cortar el circuito en un tiempo mínimo, que es el corte de la curva de abajo, de 2 segundos, y un tiempo máximo, que es el corte de la curva de arriba, de 8 segundos. Es decir, esta franja de la curva, que delimita las dos curvas, esta franja azul que delimita las dos curvas, es lo que se llama la zona de disparo y delimita el tiempo mínimo y máximo para que se dispare. Que en el caso de 4 veces y intensidad nominal sería un tiempo mínimo de 2 segundos y un tiempo máximo de 8 segundos. En nuestro anatómico se dispararía cuando pasan por él
40 amperios, se dispararía en un tiempo mínimo de 2 segundos y de 8. No sabemos exactamente en dónde se va a disparar, si en 3 segundos, 4, 5, 6, 7 u 8. Lo que está claro que no va a tardar más de 8 segundos en dispararse, ¿vale? Esto es como se interpreta la curva de disparo. Visto esto, decir que cuando vemos esta curva tenemos 3 zonas. Una zona que es por debajo de la curva, de más abajo, de la parte más abajo, toda esta zona de aquí. En esta zona de aquí, lo que se llama zona de trabajo seguro, porque es donde mi pía va a estar trabajando con los contactos cerrados, es decir, dejando pasar la corriente sin ningún problema y trabajando, pero siempre protegiéndonos el circuito, ¿vale? En caso de una sobrecarga o un cortocircuito puntual, no lo protegería. Vamos a imaginar que está trabajando, por ejemplo, aquí, ¿vale? Por esta zona, pero en el momento que trataba que pasa 4N, pues sabéis, una vez que pasa 2 segundos, pues no hay posibilidad de corte. Claro, si en el ejemplo anterior pasa 4 veces la intensidad nominal durante 0,5 segundos, el pía no se abre. Si luego en el 0,5 segundos vuelve otra vez a su intensidad nominal, el pía ha dejado pasar durante, en este caso, 0,5 segundos, 4 veces la intensidad nominal, pero no se ha abierto, ¿vale? No se ha abierto. ¿Por qué? Porque antes de los 2 segundos ha vuelto otra vez a su estado normal, que es la circulación de intensidad nominal. Por eso toda esta zona se llama zona de trabajo seguro. La zona de arriba, por encima de la curva de la parte superior, se llama zona de disparo seguro. Esta es una zona donde el técnico nunca, el manual técnico nunca debe trabajar, porque nunca debe sobrepasar el tiempo de apertura de la curva superior. Pues en esta zona nunca se debe, en esta zona nunca debe disparar el manual técnico. Siempre estaría hipotéticamente con el disparado, o sea, abierto, seguramente no, pero no debería trabajar en esa zona porque ya antes debería haber abierto. Y luego la franja azul, esta franja azul que es la que me limita los tiempos a una intensidad dada de mínimo y máximo de apertura del manual técnico, es lo que se llama la zona de disparo. La zona más importante, ¿no? Porque es la zona justo que vamos a tener que parar los tiempos mínimo y máximo de apertura, y por eso se llama zona de disparo. Ahora que sabemos el tiempo que tarda, es decir, que, claro, cuando estamos hablando de una sobrecarga, es decir, una intensidad un poco superior a la nominal, no la de cortocircuito, que es una intensidad elevadísima, ¿vale? Cuando estamos trabajando en una intensidad un poco por encima de 2, 3, 4, 5, en este caso, fijaros, 6 veces, 7, hasta 7 llegaría, de la intensidad nominal, de las dos formas que tiene de abrirse el manual técnico, se abriría por mediante el mecanismo térmico, ¿vale? Luego, desde aquí hacia arriba, por aquí, toda esta zona de aquí, toda esta zona de aquí, es una zona de disparo térmico, porque el mecanismo se activaría con la lámina metálica disparándose térmicamente. Y que veis que tarda más tiempo, ¿no? Y sin embargo, de 7 para arriba, o sea, de 7 hay nuestra intensidad nominal, es esto, para aquí, toda esta zona de aquí, toda esta zona de aquí, el manual técnico abriría, pero disparándose con su mecanismo magnético, ¿vale? Que es un mecanismo que se abre mucho más rápido. Fijaros que esta escala de aquí no es constante. Por ejemplo, en esta zona de aquí, entre 30 y 60, me lo representa este ancho, pero este ancho, que es incluso mayor, la zona más abajo, me representa milisegundos, ¿vale? Aquí sería 60 segundos y aquí este resulta 20 segundos. Luego no es un eje, ¿vale? Que sea asimétrico todo, o sea, que sea constante, sino que va cambiando. Luego, que no se engañe el ancho, porque este ancho, que sea mayor que este ancho, en tiempo, este ancho es mucho más que este ancho. Vamos a comprobarlo. Imaginemos que tenemos una intensidad de cortocircuito 20 veces la intensidad nominal del manual técnico, ¿no? Que como sabéis puede ser mucho mayor, incluso la intensidad de cortocircuito. Entonces tenemos aquí, en este punto, fijaros, en este punto, el tiempo que tardaría en abrirse. ¿Aló? ¿Me oye? Sí. Bueno, de esta explicación, lo que quiero concluir una cosa. Cuando ustedes vean en una planta de una fábrica, por ejemplo, van a tener un salón, una sala donde hay muchos tableros eléctricos, y esos tableros eléctricos tienen adentro barras de distribución, interruptores termomagnéticos. Entonces,
el interruptor termomagnético, la configuración de protección es esta. Como él decía, 3 zonas. La zona de disparo térmico y la zona de disparo magnético. La zona de disparo magnético censa las corrientes de cortocircuito. Él no va a permitir, por ejemplo, una corriente de cortocircuito desde 7 veces, en este caso 7 veces, algunas, si usted lo desea, esta curva la puede correr para acá o la puede correr para allá, depende qué es lo que quiere que le proteja. La puede correr a la izquierda o la puede correr a la derecha. Entonces, si el disparo magnético, en el caso de esta curva, es 7 veces la corriente nominal, el disparo va a ocurrir aproximadamente en 6, entre... necesito lentes más bonitos. Más o menos entre 1 milisegundo, digamos. 1, 2 o 3 milisegundos. Entonces, la zona de arriba, que es la disparo seguro, que es la zona de disparo térmico, es cuando se dejan los disparos, cuando, por ejemplo, la corriente de arranque, que yo le decía que es como 6 veces la corriente nominal, pues él no se tiene que disparar, tiene que esperar que el motor arranque, ¿no? Y algunos se tardan 2 segundos o 3 segundos en que le baje la corriente nominal. Entonces, él va a proteger, él va a tener protegido el equipo, pero si el motor se le va a cortocircuito, recuerde, la corriente, en un cortocircuito, la corriente tiende a infinito y el voltaje entre la línea que se fue a cortocircuito tiende a 0. Entonces, por supuesto que no va a esperar que llegue a infinito la corriente, ¿no? Que nos vayamos hasta la derecha. Va a esperar, vaya, si usted quiere ajustarlo a 5 veces, pues lo puede ajustar. Ahí tiene usted le puede meter un tornillito donde dice cuántas veces la corriente nominal va a ser a las cuántas veces va a disparar por cortocircuito, que va a ser la zona de disparo magnético. En los interruptores grandes ya no tenemos bueno, más o menos, algunos ya tienen esta zona de disparo térmico, ¿no? Pero los paneles, que es cuando la mayoría de ustedes va a trabajar en fábricas, ya no va a trabajar en la CEL, ¿verdad? No todos. La CEL es el que tiene interruptores grandotes, ¿verdad? Pero la mayoría de ustedes que va a llegar a trabajar a fábricas o va a diseñar, incluso se va a dedicar a diseñar, pues va a jugar con estas curvas y cuando tenga 1, 2, 3, 4, 5, 6 dispositivos a proteger con el mismo breaker, pues entonces aquí le va a poner sus curvas de protección o va a ser la misma. Ahí va a ser decisión de usted o del tamaño del motor o el dispositivo que está protegiendo. Esa es una conclusión de este video. Bien, por cuestiones de tiempo le haré las 2 preguntas que nos han planteado. Bueno, dele. Primero, nos dicen, Cristian Antonio pregunta, ¿cuáles protecciones eléctricas y mecánicas requiere un transformador de potencia de entre 1 a 10 megavoltios? Megavoltamperios, o sea, de 10 MVA. Bueno, un transformador grande, las protecciones eléctricas son la diferencial y sobrecorriente, son las más importantes. Protecciones mecánicas, estamos hablando de temperatura de aceite, temperatura de devanados y cuando recalienta
perdón, cuando recalienta el aceite produce unos gases, que esos gases se pasan al tanque conservador y pasan por un relé que le llaman, depende de la pronunciación, unos le dicen relé bucol, otros le dicen relé bucol o bucol. Ese relé, lo que por aquí tenía un dibujo, yo creo que se los mandé, de las protecciones de ese interruptor. Déjeme ver si lo hallo, porque a ver, inspección. No, este no es. No, perderíamos mucho el tiempo buscando. Pero cuando le hablo de corriente, de cortocircuito, por ejemplo, si en un cortocircuito se le explota un bushing o un buje, aquí le llamamos bushing, ¿verdad? Es una palabra inglesa, pero es bushing. Si se le explota un bushing primario o secundario, es una falla eléctrica, ¿no? Aunque se ve mecánica. Eso lo va a proteger un relevador o un relé de sobrecorriente, porque se le fue a tierra, le contaminó el aceite, entonces tiene que el aceite filtrarlo y medirle le llaman su dieléctrico. Como es un aceite dieléctrico, tiene que írselo midiendo. Hay unos aparatos que le filtran el aceite y usted puede ir sacando muestras cada hora. Digamos, un aceite de eso lo puede filtrar por 3 días, las 24 horas, y le elimina humedad porque lo expuso al ambiente y le elimina carbón, digamos, por el cortocircuito producido. Y entonces le va midiendo a ese aparato le llaman chispómetro, porque tiene 2 plaquitas donde usted le aplica un cierto voltaje y tiene que producir una chispa entre placa y placa a un voltaje especificado. Por si el transformador es de 115,000 voltios, pues usted en el instructivo le dice qué distancia va a tener las 2 plaquitas y a qué distancia va a ocurrir ese arco entre las 2 plaquitas. Si usted habla con su gente ya a la hora de trabajar, le va a decir, aquí tenemos un chispómetro donde le saca muestra, lo va a usar sacándole una muestra al transformador y midiendo pues el arco que hay entre las plaquitas dependiendo el nivel de voltaje del transformador. Esas son las protecciones eléctricas. La mecánica, como le digo, medirle las temperaturas del núcleo del aceite, ¿verdad? Y el relé bucol también, ¿verdad? Si el relé bucol actúa, quiere decir que hubo una temperatura tan grande que hubo producción de gases y esos gases pasaron como el gas, o sea, tiende a subir. Entonces lo que va a hacer es va a buscar la dirección donde está el tanque conservador y para pasar hacia el tanque tiene que pasar por el relé bucol, ¿verdad? Bien. Bueno. Otra pregunta dice, ¿qué protecciones necesita un transformador de distribución que funciona en un sistema aislado de 46 o 23 kilovoltios para despejar una falla homopolar? Mire, casi siempre a 46 kV los circuitos son trifásicos. Por eso las distribuidoras le llaman ya alta tensión. Lo que tienen es unos reserradores o
esos son sistemas que tienen internamente unos transformadores de corriente que sensan, que están ajustados para que trabajen hasta la corriente máxima que puede pasar por ese circuito. Si el transformador de corriente detecta, por ejemplo, en una lluvia, una rama cae en una fase, vamos a asumir un caso. En una lluvia, la rama, un rayo partió una rama y cayó sobre una fase, o el viento, lo que sea. Esa fase se fue a tierra, pero fue tan grande la corriente que la rama también cayó al suelo y la línea quedó libre. Entonces el reservador, cuando siente la falla, va a abrir el circuito y la luz se va a ir. Entonces usted decide a los cuántos milisegundos el reservador vuelve automáticamente a cerrar y la luz regresa. Entonces, eso lo puede hacer para 3 veces, ¿no? Si la rama todavía está ahí haciendo tierra o cortocircuito a tierra, entonces va a volver a disparar. Si en el segundo intento la rama se cayó o se quemó, despejó la falla, entonces a la tercera vez se queda normal el circuito. Pero si la tercera vez todavía está la rama ahí haciendo tierra, entonces el reservador va a quedar abierto y va a necesitar que la cuadrilla llegue ya cuando pasa la lluvia a despejar la falla, ¿verdad? Ese es un sistema, el reservador es un protector trifásico, aunque la falla haya sido monofásica. Lo otro que utilizan ellos son fusibles sensibles, ¿no? Recuerde que cada fusible viene especificado para ciertos niveles máximos de corriente, ¿no? Y si pasa ese fusible, si la corriente de cortocircuito o corriente de falla pasa del nivel especificado al fusible, pues el fusible va a abrir y tiene un dispositivo mecánico que la candela donde está protegido el fusible va a caer y la gente de la distribuidora, los de mantenimiento, fácilmente pueden detectar qué fusible es, de qué calibre, y lo pueden cambiar desde el suelo o desde el camión con el que llegan. Entonces hay reservadores que son automáticos y fusibles que sí necesitan la presencia de personal para ir a cambiar ese fusible. Bien. La última pregunta dice, ¿los transformadores aportan corriente de cortocircuito? Sí, de hecho, el cortocircuito puede ocurrir en el primario o puede ocurrir en el secundario. Y la corriente de cortocircuito, ellos la van a alimentar, no va a llegar por otro lado, ¿verdad? Entonces, si usted está aguas abajo, como le llaman, o está del lado de la carga o de la baja tensión, y si un motor se le puso en cortocircuito, quien va a suministrar esa corriente de cortocircuito es el transformador. Entonces el transformador se tiene que proteger y el motor también se tiene que proteger. Y ahí está la coordinación. Primero se va a abrir el breaker del motor, pero si el breaker o el interruptor del motor no se abre, se va a abrir el interruptor que protege el transformador. Y el transformador afuera sí va a dejar sin luz a toda la instalación, o si es fábrica o si es lo que sea, una ciudad, una colonia, ¿verdad? Entonces sí, el transformador suministra la corriente de cortocircuito donde ocurrió. Bien. Bueno, ingeniero, damos por finalizado el webinar Protecciones en los transformadores. El capítulo estudiantil Power and Energy Society y la Asociación de Estudiantes de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Don Bosco agradecen la destacada participación del ingeniero Cepeda y a cada uno de los asistentes por su tiempo.
deseándoles éxitos en sus actividades futuras. Buenas tardes. Invitándoles también a estar pendiente de la página para futuras actividades, ¿verdad? Bueno, me invitan. Muchas gracias a todos ustedes y gracias también por las preguntas. Muchas gracias, ingeniero. Bueno, a la orden, ya saben. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Me pueden escribir cualquier cosa. Estoy a la orden. De nada. Estoy viendo aquí Juan Camilo, Juan. Gracias. Bueno, de nada, a la orden. El tipo acorazado básicamente está compuesto por dos núcleos, la bobina